Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como saben ustedes, se estuvo frenando esos estudios que estuvimos haciendo del curso por correspondencia de Emmaús, que es el evangelismo personal. Es un libro de 12 estudios. Es un libro antiguo, amado, que venía por correspondencia. Esto fue editado en 1965, incluso antes que naciera yo. Así que esta es la tercera entrega y vamos a ver la lección número 3, que es requisitos para el evangelismo personal. En esta ocasión, acá en la mesa me acompaña la hermana Diana y la hermana Carolina. ¿Se pueden saludar? Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos y en el canal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en el aire ahí están, en el grupo de la iglesia está el hermano Dubier, el hermano Fernando y creo que está la esposa del hermano Dubier, que es la hermana Lina, si no me equivoco. ¿Pueden saludar? Pastor, buenas tardes a los que nos escuchan. Muy bien. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes al canal de YouTube. Y creo que está Fernando. Buenas tardes, pastor, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ahí está el hermano Dubier, estaba a la cabeza, siguió su esposa Lina y el hermano Fernando también. Dicho esto, vamos a empezar. Así que si alguno quiere acotar algo mientras vamos a hablar, escuche, yo voy a dar a grandes rasgos nada más porque es largo, así que voy a tocar la esencia nada más. Si tienen el librito, si no se los mando por PDF después. Yo tengo el libro original, o sea, un obsequio que me dio hace mucho un hermano. Así que vamos a empezar. Ustedes si quieren opinar, pueden opinar también, ¿sí? Algo. Lección número 3, se llama Requisitos para el evangelismo personal. Entonces, amado, habíamos visto en las lecciones anteriores esta importancia de llevar el evangelio, el verdadero evangelio, ¿no? Ahora vamos a ver estos requisitos que son esenciales, pero sabemos que lo primero y principal que era, si ustedes están leyendo ahí, la persona tenía que haber sido... Regenerada. Muy bien, tenía que haber sido regenerada, amados. ¿Por qué es esto? Porque nadie puede llevar un mensaje si de verdad no nació de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener primero, según ese subtítulo, si pueden leerlo? Vida y el Evangelio. ¿Qué tenemos que tener? El Espíritu Santo. Sí. El subtítulo. La seguridad propia de la salvación. Ahí está, la seguridad de la propia... Amado, yo no puedo hablar de algo si yo no estoy seguro. ¿Por qué hablo yo? Porque estoy seguro. Una persona que no está seguro es como que está así. Yo me acuerdo cuando voy a veces a un lugar y pregunto, yo soy de preguntar siempre. No estoy seguro. Por ejemplo, por ahí sale la hermana Diana o la hermana Carolina y están muy seguros de las calles. Yo vivo hace rato acá y las calles desconozco. Te pregunto, ando inseguro. Una persona que está segura va segura hacia un lugar. Entonces, lo importante es que debemos tener seguridad de nuestra salvación. ¿Usted está seguro de su salvación? ¿Por qué no habla? Porque las personas que estamos seguras hablamos con convicción porque de verdad creemos en ese mensaje. Entonces, si alguno le preguntara a usted, ¿está seguro de su salvación? ¿En qué se basa su seguridad de la salvación? No sé si se acuerdan cuando vi la Confesión de Fe de 1689, en el capítulo número 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación, hablé 3 puntos, y en uno de ellos, en el punto número 2, hablaba que esta certeza no es una mera persuasión conjetural vamos a decir, o probable, fundada en la esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. ¿Y a dónde está basada, amado? ¿Está basada en qué? ¿En una confesión que hice? ¿En un conocimiento intelectual? No, está basada en la sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. La seguridad de la salvación, la seguridad de la gracia y la salvación, estoy leyendo yo. Y también la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu en las cuales hacen promesa y el testimonio del Espíritu Santo. Bueno, esto da para hablar, amado, pero no. Por eso que nosotros, ¿por qué hablamos? ¿Por qué no dudamos cuando predicamos? Porque, amado, no está fundado en mí, en mi seguridad o en mi fe, está fundado en la obra redentora que hizo Cristo. Ahora también no solamente en eso. Bueno, yo confié, dice mucho, pero ustedes lo ven y de verdad su vida da mucho que desear. Por eso está el testimonio interno, amado. Testimonio interno, los frutos internos que tenemos, todo eso dan evidencias. Yo no me puedo confiar. Así creí en la obra de Cristo y ustedes lo ven por ahí, perdón lo que digo, no hablo de nadie sencillamente, pero ustedes lo ven y viven como el mundo, canciones del mundo, hablan como el mundo y después dicen que son cristianos, entonces no es así. Entonces, ¿por qué no hablan? Bueno, yo creo a veces porque no hablan porque les da vergüenza, que pues se parecen mucho al mundo. Entonces así.
Es importante. Fíjese lo que dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Yo lo tengo, dice. Ah, ¿lo tenés? Les Bueno. escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ahí está. Les escribo a ustedes que confían. Fíjese, voy a hablar rápido sobre esto. Mucho de lo que en 1 de Juan cuando vimos, hablo rápido por cuestiones del tiempo, que es largo esto. Pero cuando vimos 1 de Juan, ¿qué pasaba? Muchos de ellos ni siquiera sabían que eran salvos. Escribo esto para que sepan que tienen vida eterna. A veces muchas personas han creído y por su pecado y otras cosas que tienen, lucha y tentaciones adentro, no están seguros. Habrán nacido, no habrán nacido. Nuestra convicción, amado, tiene que ser en la sangre redentora de Cristo y el testimonio interno que de verdad ha pasado dentro algo de nosotros. Fíjese, este es el texto que a mí me encanta, que es 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Este es mi texto que a mí me encanta, fíjese. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y ahí está, amados. Ahí está. Si usted creyó de verdad, va a hablar. Por lo tanto, creí, por lo tanto, hablé. Es una necesidad que hay. No es que si quiero o no quiero. Yo no sé si le ha pasado a muchas personas, pero es una necesidad que se sale, se desborda de dentro de nosotros el espíritu y sale por la boca, nuestro espíritu, y habla. Pero es importante. Si no lo tiene, usted tiene que tener la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación para predicar y llevar el evangelio. Yo no predico porque no estoy seguro, quizás este pecado. La seguridad de la salvación está basada en la obra de Cristo. Quizás Satanás dice, usted va a predicar, fíjese lo que hace. No, la obra, mi seguridad tiene que estar fundamentada en Cristo. Y por supuesto la evidencia interna que de verdad soy un cristiano, que de verdad yo no vivo como el mundo. Porque si no es así, entonces no. Primero tendría que aplicarse ese evangelio a usted mismo, ¿no? Entonces es importante que podamos entender esto, que tenemos que confiar, vamos a decir, en la obra redentora de Cristo y, por supuesto, haber nacido de nuevo y tener este testimonio, estos frutos internos. Para mayor vamos a decir, conocimiento de esto, váyase a esa parte de la confesión que estuvimos hablando una vez, de la seguridad de la salvación. Y esto es un requisito que tenemos, amados. Una persona no puede llevar, como decía Spurgeon, algo que no tiene. No sé si alguno quiere decir algo o si no sigo hablando. ¿No? ¿No quiere hablar? Okay, bueno, entonces vamos a seguir. Yo voy a grandes rasgos, ¿no? Vamos por el punto número 2, que dice la convicción de la condición arruinada del hombre sin Cristo. Bueno, si alguno quiere hablar puede hacerlo, o sea, comentar esto. Primero y principal, amados, para predicar, nosotros debemos tener no solamente la convicción de que somos salvos, tenemos que tener una convicción de cuál es la condición del ser humano que está sin Cristo. Totalmente depravado. Muy bien, la total depravación del hombre, amado. Hay otros círculos evangelísticos que dicen que el pecado lo afectó parcialmente y ahora tiene algo que se llama un libre albedrío. Entonces ellos pueden decidir cuando quieren su salvación. Eso no es así, amado. Como estamos tomando unos mates afuera, creo hoy, no sé si estábamos tocando ese tema, estamos afuera y estábamos justo hablando después del sermón ahí, afuera, en la mesita, y estábamos hablando de este tema. Que muchos creen en el libre albedrío, amados, que tiene ese libre albedrío, eso atenta contra la soberanía de Dios. Exactamente, la soberanía de Dios, porque Dios estaría sujeto a la voluntad del hombre si quiere o no quiere. Para poder predicar nosotros debemos entender que el hombre está totalmente arruinado, en bancarrota, o lo que nosotros conocemos la total depravación del hombre. Significa total depravación del hombre, no sé si se acuerdan ustedes, no significa que sea totalmente malvado, que la persona sea como Hitler, un asesino, un patricida, no. ¿Alguien tiene idea ustedes de lo que significa que el pecado afectó toda su mente, su voluntad y todo lo que hace está contaminado con el pecado. Exactamente, todo. Isaías dice que todas vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para exactamente. Yo le voy a hacer una pregunta captaciosa. ¿Se dice así la palabra captaciosa? Estén bien atento a lo que voy a decir porque les va a choquear esto.
algunas personas, quizás mayormente los que tengan hijos, ¿ustedes creen que un bebé o un chiquito de 2 o 3 o 4 o 5 años está totalmente depravado? Sí, claro. Muy bien. Sí, amado, no, pero no sé por qué pensaron. Claro, pues ustedes lo ven que chiquito, papá, mamá, jiji, Amado, nació totalmente depravado. Eso que ustedes lo ven todos los que tienen padre. Ese es el problema del ser humano. ¿Ves cómo hasta la hermana de Ana hizo así como pensó? Sí, ¿Por qué? porque, Porque seguramente pensó en su nietita o claro, uno alguien. los ve pequeños inocentes, entonces Claro. no saben discernir entre su derecha y la izquierda, dice la palabra, pero en realidad Eso es como lo ve Dios. pero igual nacieron muertos, o sea, ¿Cómo todos dice que fueron concebidos del vientre de su en madre? pecado. En pecado. Porque decir, no, son chiquitos y no tienen conciencia. No, amado, nacemos desde el vientre de nuestra madre totalmente depravados. El problema es que el pecado está chico. Cuando ellos tienen 5, 6, 7, 8, tienen una chiquita que tenga 14, 15, se va a empezar a rebelar. Va a querer salir, va a querer contestar. Y a lo sumo puede ser que tengan en una parte moralmente educada, pero el pecado está dentro. Si no, ¿para qué necesitamos Jesucristo? Esto es importante porque muchas veces nosotros no lo vemos al pecado así, lo vemos que son chiquitos, pero el pecado le afectó todo. Pero sí, es una pregunta. ¿Verdad? O sea, sí, porque yo sabía que muchos de los que tienen padres tienen nietos o chiquitos amiguitos, no lo ven así, pero ustedes lo ven chico, Claro. lo ven chico. Pero en la Biblia dice que están totalmente, desde el vientre de su madre nacieron así. Ahora que si mueren en esa condición y van al cielo, porque todavía no son conscientes, eso es otra cosa. Otra cosa, ajá. ¿Sí? Pero están perdidos. O sea, entonces es importante. ¿Por qué le digo? Para aquellas personas que quieren ganar, o vamos a decir, predicar al alma para Cristo, tienen que verlos así. Totalmente muertos. No que le voy a predicar y si quiere, tiene la buena voluntad para aceptar a Cristo. No, amado, como dice un arminiano. Un arminiano dice, hace cadena de oración para orar para la salvación de personas. ¿Para qué orar si tiene libre albedrío? No, si usted ora porque la persona está muerta, no puede venir a Cristo. Entonces es importante, porque de acá en adelante vamos a ver por arriba ciertas evidencias de cómo está el hombre ante Dios. Si alguno sabe, desde el punto 1, vamos a ver lo que vamos a ver. Dice, está muerto y necesita regeneración. Ahí está. Yo voy a tocar algunos textos por arriba que lo conozco así nada más. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que está muerto en delitos y pecado esta persona. Ahora que habla las escrituras sobre esta muerte, bueno, hay varias formas, vamos a decir, la escritura habla de varias muertes, pero en este caso habla, si ustedes quieren hablar, levantan la mano y hablan. Si no, yo sigo hablando. Me hacen así, yo me freno. Pero habla de la separación, de la separación de qué. En ese sentido, no la separación del espíritu del cuerpo. Acá en la separación vamos a decir, está separado de Dios. O sea, recién estábamos viendo una serie ahí en la casa de la hermana Carolina, estábamos viendo una serie de Génesis, ¿no? O sea, la película. Y vieron como el Señor los echa afuera a Eva. Y eso es separación. Eso que vivimos nosotros, que ellos se van, esto estar separados de Dios. Así está el hombre, separado, la muerte, se va a decir, espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre está sin Dios ahora. O sea, vamos a decir, no tiene vida. En el sentido espiritual está muerto. Aunque tiene vida, de verdad está muerto espiritualmente. Eso es lo que habla la muerte. Por eso que nosotros creemos que el hombre no necesita más allá que una simple oración. El hombre necesita vida, eso, ser regenerado. Como dice allá, ¿dónde está el cartel? ¿Qué dice ahí? Si alguien lo puede leer. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Muy todo bien. aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Exactamente. ¿Pero por qué dice el Señor eso? ¿Por qué? Porque están muertos. Deben creer. El hombre tiene que entender esto cuando le predican, amado. No espere que le haga una oración, algo, porque él está muerto. Está muerto totalmente en delito. Así lo tienen que ver. Esa persona está muerta, necesita ser regenerado. Regenerado. Yo no me acuerdo la palabra en el griego, algo palangenesia, creo que era la palabra, no me acuerdo. O sea, significa volver a nacer. Porque necesita tener vida de nuevo.
está muerto en delito y pecado. Esa persona, Juan 3:18, Juan 3:36, creo que dice que la condenación está sobre ellos, la ira de Dios está sobre ellos. Necesita creer. Creo que Juan 3:36, no sé si lo tengo, lo busco rápido yo. Pero ese es el único texto que voy a leer acá. ¿Qué dije, Juan? 3:36, gracias. Yo lo tengo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la condenación de la luz que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El versículo número 18 dice esto: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la única forma que la persona vuelva a tener vida, o sea, regenerado, es creer en el Señor Jesucristo. Si alguien no tiene nada más que decir, sigo hablando. Pero eso lo vemos, amados, cuando recién está hablando de esto, cuando Adán quebranta ese pacto que conocemos, que nosotros conocemos como pacto de obra. Adán, porque el hombre hizo pacto con el hombre, aunque Eva fue que comió, fue Adán el que Dios llama. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? Bueno, esa relación que tenía espiritualmente cesa o termina y el hombre muere. El hombre es expulsado del Edén. Entonces vemos que tenemos que entender que el hombre necesita volver a esa relación de antes. ¿Y cómo es? La única forma es la regeneración, un nuevo nacimiento. Por eso que cuando el Señor Jesucristo con Nicodemo, fíjese que Nicodemo, ¿qué era? Era podría ser un maestro, vamos a decir, como un pastor, y él no sabía nada. El Señor Jesucristo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Dice, tú no sabes de estas cosas. Tú eres un maestro de Israel y no sabes de estas cosas. Por eso te es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos, la persona tiene que nacer de nuevo. Y ahora esto es como es esto. Fíjese, Juan, según el texto que está ahí, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿no? Fíjese que cuando leen esto, de las posiciones arminianas, creen que por una simple oración de entrega puede la persona decidir. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, escuche, le dio potestad de ser hijos de Dios. Un arminiano diría, más a todos los que le recibieron, ¿ve? Hay que recibirlo en su corazón, dice yo. Los que creen en su nombre les dio, pero fíjese, les dio. Proviene de Dios. Y fíjese el versículo número 13, destruye totalmente la teología arminiana. Los cuales no son engendrados de sangre, escuche, ni de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación proviene de Dios. Por supuesto que la persona tiene que creer, pero esto proviene de ¿qué? De Dios. Soberanía de Dios, versículo número 13, versículo número 12, responsabilidad del hombre. Pero esta responsabilidad del hombre proviene solamente también de Dios. Ahora vamos a aclarar estos errores que hay cuando hablamos de la regeneración, que no proviene del hombre. Y según el libro texto nos habla de que no es por herencia, o sea, no es de sangre. De sangre, eso no tiene nada que ver, vamos a decir, porque mis padres son cristianos, yo vengo de una genealogía cristiana. Amado, dentro del círculo reformado hay personas que no creen que si lo bautizás a los bebés, están dentro, no creen que nacen de nuevo, ¿está? Pero sí que entran del nuevo pacto, son los paidobautistas dentro de los reformados. Nosotros no creemos, somos credo bautistas. Nosotros creemos que la persona para nacer de nuevo debe creer primero, sea regenerado, esto proviene de Dios. Pero no es una herencia, no es por, vamos a decir, el bautismo regeneracional, no sé si saben qué es eso. No es la decisión regeneracional. Bautismo regeneracional, ¿sabe alguno quién es? No. ¿No? Entonces no, es que el bautismo no... Sí, hay alguien que cree en eso. Ah, sí, pero no significa que sea bíblico. No. ¿Alguien sabe? No, ni idea. Yo por ahí te escucho una vez decir que... Sí, el bautismo regeneracional El católico. El católico, muy bien, el católico apostólico. Ellos creen que hay que bautizar a tu bebé, porque si no lo bautizás, se va al infierno. No, amado, el bautismo no regenera. No salva a nadie. Entonces el bautismo regeneracional no salva. Eso es una doctrina falsa.
Ahora, la decisión regeneracional. ¿Ustedes saben qué es eso? No, eso no, el hombre no puede decidir La regenerarse a sí no, mismo. sí, la decisión regeneracional. Yo se la había mostrado desde el punto de vista. Haz esta oración de entrega conmigo. Por favor, inclina la cabeza. Pedirle a Dios así, sí, ¿sí? ¿Lo hiciste? Amados, hay un hermano más entre nosotros. Ha sido regenerado. ¿Cómo? Por la decisión que tomó por Cristo. Ah, pero no Eso, significa que sea no, pero gente es una decisión que ellos creen. lo Y que vos creen. preguntale y ellos creen que es una, no sé, creo que Carlos es el que tiene más contacto con alguno de ellos por los familiares. Si vos le haces una oración y la persona dice que sí, se empieza a ir al instituto bíblico, yo lo considero como una persona que está ahí. Más allá que cuando vemos primera de Corintios capítulo 3, vamos a ver que cuando llegue el capítulo número 3, vamos a ver que hay ciertas personas, el cristiano carnal, el espiritual, que ellos creen esas cosas. En el capítulo número 3 de Primera de Corintios vamos a ver y vamos esos argumentos los vamos a tirar por tierra. Pero es así, amados, no es por herencia. Cada uno necesita ser regenerado individualmente. La salvación es personal, no te la hereda ni papá, ni mamá, ni nadie, ni porque vaya a la iglesia y forme parte de una membresía, ni porque me haya bautizado. No, debo ser regenerado. Entonces esto es importante que podamos entenderlo. La otra parte es que no es por esfuerzo propio. Estamos considerando Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, si se están perdiendo. ¿Sí? Entonces, ¿esta regeneración qué es? No es por esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque el texto No, dice, sí, nadie puede regenerarse a sí mismo. no es por voluntad de varón. Entonces, así, no es por nadie, vamos a decir, por un sacerdote, por un pastor que me predicó, a mí me predicó el pastor tal y me bautizó el pastor tal. No, no es por eso ni nada de esas cosas. ¿Mm? Entonces es importante que puedan, nada de que pueda hacer un hombre ninguna acción que me puedan dar o impartir, o escuché este sermón que es poderoso. No, no es por eso, amado. Es por solamente la voluntad de Dios y el Espíritu Santo que me infunde vida a nosotros. Entonces es importante que podamos entender estas cosas. ¿De dónde proviene? Proviene entonces de Dios, De Dios. solamente por su libre voluntad, nada más que Dios da vida o vivifica al hombre que está total muerto en delitos y pecados. ¿Cómo sucede esto? No sé si se acuerdan. El pecador oye la palabra, la oveja, el evangelio, y cree, pero el Espíritu Santo da vida, regenera. Le concede arrepentimiento por Palabra, medio de la escucha, palabra. mis palabras son espíritu y vida. El pecador, el muerto, escucha la palabra y se levanta, pero el Espíritu Santo es que es eso. Ni el mejor orador y predicador, más locuaz que sea, puede dar vida. No puede. El mismo profeta lo dijo. El Señor le dijo, sopla. Digo, ¿cómo, Señor? Si usted no sopla, yo por más que diga, levántate, no va a pasar nada. Yo le puedo decir la palabra, usted debe mandar. Por eso que es importante. Nosotros predicamos, pero eso es el Señor, la voz de mando que dice, Lázaro, levántate y sal fuera. Es cuando el Señor imparte esta voz. Pero nosotros, amados, si no batallamos así, ¿cómo es que el ejército de Dios hace? Bueno, Dios nos dio algo que se llama el Evangelio. Y es su propia palabra las que deben ser pronunciadas. Por eso debemos conocer los textos bíblicos, anotar textos bíblicos. ¿Para qué? Porque como la mente de un pecador, como alguien que está bajo tierra, imagínense bajo tierra, necesita la luz. La persona está oscura, necesita su mente sea iluminada. Satanás cegó el entendimiento. Y si no sucede esto, amado, entonces no va a poder la persona tener vida. Necesita, aunque Dios puede obrar de muchas formas con un texto bíblico, pero nosotros no podemos ser desobedientes al mandato y debemos aprender, ¿no?, a llevar la palabra vamos a decir, a los pecadores, ¿no?, con claridad. ¿No? Comunicar al pecador, vamos a decir que está muerto en delito y pecado y él necesita imperiosamente. Si él muere en esa condición, usted si ve a alguien que se está cayendo en un lado, le va a advertir. No decías esta oración y te vas a salvar. No. Punto número 2. ¿Qué más necesita? A ver. Punto número 2. No es por esfuerzo propio. No. Está El 2 acá. Está permitido. perdido. Perdón.
Está perdido y necesita ser hallado. Ahí está, porque la fotocopia está Sí, no media se ve bien. borrosa, ¿no? La de ustedes. Ujú. Mire, vamos por el punto nuevo que está perdido y necesita ser hallado. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿No? Bueno, la persona está perdida. Acuérdense como el hijo Como la pródigo, oveja perdida. la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo Ujú. pródigo, esas tres parábolas que muestran. Entonces necesita ser hallado. Tanto el hijo pródigo como la moneda, la oveja que está perdida, necesitan escuchar la voz, necesitan visitar el evangelio, la palabra del Señor Jesucristo. Y aquellos que son salvos, aquellas que son ovejas, van a oír su voz y van a acudir. La moneda también que está extraviada, está perdida. Hay que buscarla. No sabemos quiénes son. Nosotros creemos en la doctrina de la elección. Pero también Dios dio el medio para buscar. ¿Cuál es? Bueno, pues es por medio de qué? De predicar el Evangelio. A Mira, todos, sí. no sabemos quién es. Sí, no sabemos quién es la moneda perdida, la oveja perdida, el pecado que está descarriado. No sabemos cuál es. Entonces nosotros lo debemos buscar y es por medio de eso. Cuando usted se le pierde una moneda, como vemos en la oscuridad, ¿qué hace? No va a ser como ese chiste, ¿no? Que había perdido, perdón que la cuento, pero no viene al caso, pero no, yo no cuento, los que me conocen, yo no cuento nunca chistes menos del púlpito. Pero había un hombre que estaba, miren, de los que me conocen nunca cuento chistes, pero había un ebrio que se le había perdido una moneda, estaba buscando bajo de un farol. Y dice, ¿dónde está? No, que lo estoy buscando por acá. Y dice, pero ¿dónde se me cayó? Se me cayó por allá. ¿Y por qué no buscar allá? No, porque acá hay luz, decía. Bueno, no hacemos así, ¿no? No, eso No, es no. bueno, no hago comentario. No. Fue la única, porque nunca cuento chistes. Soy muy malo para contar chacarrillos. De verdad soy malísimo. Pero bueno, no hacemos. Nosotros andamos buscando por todos lados. Y eso es por la palabra de Dios que iluminamos las conciencias de las personas. Y es así. Necesitamos hallar a esas personas. Bueno, entonces estamos considerando que el hombre está muerto en delito y pecado, necesita ser regenerado, estamos repasando un poco, está perdido y necesita ser hallado. ¿Sí? Es así. ¿Por qué? El hombre nunca va a buscar, amado. Creo que es si usted no me equivoco, en Romanos capítulo 13, a ver, lo estoy haciendo de memoria. Bueno, ahí no lo busquen porque no está, creo que en el versículo 10. No hay un justo ni uno, no hay quien entienda, escuche, no hay quien busque a Dios. No hay uno que busque a Dios. Que yo le iba a buscar cuando quiera. No le voy a buscar porque no puede. Nunca va a querer. Nunca, y tampoco va a querer, no tiene la voluntad. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay uno ni siquiera, ni uno bueno. No que yo soy bueno. No hay. La Biblia dice que no somos buenos. Y ahí sígalo leyendo ahí. Pablo hace una descripción, vamos a decir, de una radiografía del alma humana. La condición totalmente perdida. El punto número 3, abajo, por ahí avanzando a grandes rasgos. ¿Saben qué dice el subtítulo? Dice, es un esclavo que necesita redención. Ahí está, ¿alguien quiere opinar algo? Sí, es un esclavo del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Muy bien. Y necesita ser rescatado, ser comprado. Por eso habla de la redención. Así eso es. hizo el Señor Jesucristo. Así es. Habla de eso. Yo no me acuerdo la palabra. Creo, si no me equivoco, acá la palabra es lutró. Creo que habla de redención. O sea, la redención, creo que dijo la hermana Diana, es así. Es un pago que hace alguien para liberar a una persona y ponerlo en libertad. Esa es la redención que hace acá. ¿Por qué? Vamos a decir, la persona necesita ser libre. ¿Libre de qué? Bueno, del dominio del pecado, de Satanás. Está preso. Esa persona dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Pues no puede. Dice, vuestro padre es Satanás. Es imposible que la persona, además está preso de la ley, que vamos adelante, es un deudor ante Dios. No puede salir. La ley, amado, si ustedes ven, yo no me da tiempo de ir a la Biblia, pero lean Romanos capítulo 3, versículo 19, Gálatas capítulo 3, versículo 19 y 20, y van a hablar que están bajo el yugo de la esclavitud de la ley. La ley los encerró a ellos por deudores. No pueden salir hasta que no le paguen lo que le deben a Dios. El hombre es un deudor.
Entonces todo esto nos hace conscientes, amado, de la necesidad de predicar a las personas. Por eso cuando yo antes predicaba decía, uy, qué duro que sos con esa gente que son arminianos. Sí, amado, porque creo que ese evangelio no nos salva. Porque no es evangelio. Porque es un engaño, de verdad. Es un engaño, es mentirle a las Ujú. personas de que son salvos. Y después ustedes los ven a esas personas, esas mismas personas que predican eso, y son mundanos. O sea, son mundanos. Pero sí, en verdad son personas que han sido engañadas porque con un corazón de verdad, de pronto sincero, se acercan a buscar a Dios. Que día Sí. me compartió un video cortico mi hija y era un hombre que había tenido problemas y fue a la iglesia. Entonces se fue a la iglesia buscando ayuda, consejería, hablar con el pastor. Entonces dice que el pastor se lo llevó a un cuarto aparte como a la oficina y lo que hizo fue empezarle a hablar de los diezmos, que por eso él le iba así porque no diezmaba. Entonces es un engaño, la gente de verdad en estos tiempos va y busca, quieren una consejería y si no les hablan de dinero, les hacen una oración de entrega y ellos inocentes creen que verdaderamente es así de fácil, solamente hice una oración y ya soy un hijo y así se quedan ahí engañados y nunca les hablan de que deben hacer de nuevo, de arrepentirse, no los confrontan con la ley, nada. Es verdad. Entonces la persona es un esclavo que necesita, gracias por el testimonio, que necesita ser redimido. Y Jesucristo vino a hacer ese pago, esa redención o ese precio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, con su sangre, amados. Dice que con su sangre nos redimió de la maldición de la ley. Creo que es en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, por ahí. Nosotros estábamos bajo la maldición de la ley. Necesitábamos, no sé si se acuerdan cuando vimos el libro de Gálatas, necesitábamos ser libres de esa maldición. El hombre está bajo la maldición. Y necesitamos, alguien le tiene que caer esa maldición encima. Y es el Señor Jesucristo que paga ese rescate, o sea, propiciación. Propiciación es ponerse bajo la ira, para que haya expiación. O sea, la expiación, que el pecado se saque. Y eso es que nos libra al pecador, vamos a decir. Por eso que el hombre bajo esta maldición, bajo el pecado, debe acudir a la cruz. Hoy es un tiempo de gracia. Por eso que la importancia de mostrarle al pecador eso. Yo cuando le digo que haga una oración no ve nada. Como un mantra, una repetición que hago nada más. No ve su necesidad, no ve su condición pecaminosa. No ve que nada, que debe nada. Una persona, si usted comete una multa o algo, hasta con usted se le notifica, capaz que no sabe. Usted sabe que es un deudor de algo cuando se le notifica de algo. ¿Sí? No, quizá. Bueno, lo importante, el hombre se le debe notificar esto. Ahora, cuando la persona es libre, ¿verdad? Cuando cree de verdad, confiesa de verdad, y es así, y la persona es lo que vamos a ver que necesita ser justificado. El 4. Es un ciego que necesita iluminación. ¿Alguien quiere hablar algo? O si no, yo hablo. Sí, porque ahí habla de que es ciego, pero espiritualmente obviamente necesita iluminación por medio de la palabra, por medio del evangelio. Lo que estaba diciendo el pastor ahorita, hay que mostrarle su condición para que pueda ver cómo está ante Dios, ahí es donde él puede ver. Así es. Amados, el pecado cegó la voluntad y el entendimiento. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca. Por eso cuando nosotros queremos predicar el evangelio, si hay alguien que está, generalmente lo que yo le digo, como un líder o alguien que es un gobernante en una familia, se va a salir, no, con la Biblia no, con esto no, porque sabe que eso va a traer luz. Y Satanás dice, no. ¿Por qué? Porque su entendimiento está cegado. O vamos a decir como vimos hoy en la prédica, o vamos a decir, es un ignorante, Dios pasando por alto esta ignorancia. Pero cuando viene la luz ilumina la conciencia. Está cegado, no puede ver. Si yo salgo afuera, amados, a un invidente, le digo, mira qué linda que están los jazmines. Bueno, no tenemos jazmines. Yo le puedo decir el yuyito que tengo afuera, que hay que cortarlo. La margarita. No sé, qué linda que están las margaritas. O imagínese, el invidente sale así. Yo me estaría burlando, amado, de él, porque él no ve. O que mire el sol, hace así, y puede sentir el calor. Cierre el ojo. Yo una vez yo le voy a decir algo lo que hice.
una vez apagué la luz, creo que cerré el ojo, y yo no me acuerdo si acá o allá al lado. Quise caminar, pero aunque conocía en mi mente más o menos dónde estaban las cosas, porque mi mente incluso sabía dónde estaban, hice como no sé cuáles son los pasos y hice ¡pah! Y me choqué y me pegó. Y yo en mi mente buscaba que sabía que estaba la silla ahí. Imagínese caminar, traté de entender cómo era un invidente y le agradecía a Dios por los ojos, amados. Entonces, una persona que está muerta en delito y pecado y ciego no ve las realidades espirituales, no puede verlas. Por más que usted quiera, necesita Por eso que el otro domingo, en el estudio que vamos a ver de 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Necesita la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe iluminar. Ahora, amado, si usted tiene la palabra, que es la luz y esa antorcha, pero no ilumina, es muy imposible que él no va a ser iluminada con una oración de entrega. Él necesita de verdad ser iluminado, porque mora ¿dónde? En la oscuridad, amados. ¿Se acuerda ese ejemplo que di, que creo que la hermana Diana le asombró del predicador que se metió en una cueva y había una serpiente? Y él no vio hasta cuándo. Hasta que prendió la luz o hubo luz. Sí, prendió como un fosforito. fosforito y vio que había una serpiente, pero él no veía. Así las personas no ven. De verdad no lo ven, que están muertas en delito y pecado. Entonces es por medio de la palabra de Dios, que la persona cuando se ilumina la persona puede ver su condición pecaminosa. Y es así. La persona que... A mí me pasó así. Cuando llega el Evangelio, yo siempre lo digo, amado. Ese hombre hablaba de cosas y yo ya había hecho una oración de entrega, iba a los estadios, movía la... ¿Por qué digo canta y danza alegre? Porque no me burlo, porque yo lo hacía. Yo era el que levantaba la bandera y le gritaba al otro, ¿por qué no canta más grande? Y yo decía, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Decía, el poderoso de Israel. Sí, yo hacía eso. Y gritaba y movía y me ponía bravísimo porque los otros no lo hacían. Digo, le falta el espíritu a ustedes para esto. Hay que adorar al Señor. Yo era así, amado, era un hombre de verdad. Con la intención buena, Yo o sea, pensaba mal enfocada, yo digamos. pensaba que era así. A mí me cantaba una canción que se tocaba rítmica, no sé cuál era, de una guitarra. Eran muchísimas, a mí me encantaba todo. Yo pensaba que era para Dios eso, todas esas cosas que se hacían. Y Todos caminamos por ahí. claro, pero estaba ciego, amado, no veía yo esas cosas. Y ese hombre vino una noche y escuché, alguien subió un video, escuché que era un vil pecador yo. Yo andaba la noche predicando a los otros compañeros de guardia. Y ese hombre dijo que era un pecador, que Dios era santo, que yo le había ofendido con mi vida. Yo siempre digo lo mismo, me fui hasta atrás y me acuerdo que me agarraba la cabeza así y lloraba y lloraba. Hasta cuando él dijo algo como que había perdón para mí. Y yo siempre me acuerdo, lo único que me acuerdo que dijo, hay perdón para el pecador. Un corazón, dijo esto, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ahora que me acuerdo. Salmo 51, 17. Amado, eso fue algo que me levantó. Saber que había esperanza para un hombre como yo. ¿Usted cree que yo ahí nomás terminó todo? No, empezó una lucha de los pecados y todo. Separación con gente, amistades, me siguieron después. Satanás no me la hizo fácil, se paró a Apolión enfrente. Vas a ir, bueno, te saco esto y te saco aquello. Te vas a quedar solo. Y así empezó todo. Pero todo empezó que de verdad tuve que reconocer que estaba mal. Mis ojos fueron abiertos. Y pude ver la cruz, amados. El pecador tiene que ver su condición. Tiene que ver por qué Cristo está ahí. ¿Por qué está crucificado? ¿Por qué murió? ¿Por qué llevó mi paga? Yo tengo que sentir ese dolor, de verdad. ¿Usted cree que una oración que le hace la persona va a entender algo? No, amado. Por eso, discúlpeme si usted tiene conocidos. Eso no salva, amado. Es muy posible que esas personas estén muertas. Necesitan el Evangelio. Como hoy creo que le puse, en mi WhatsApp puse algo como de alguien, no sé de quién era que lo puse, y yo lo pegué, que dice, no hay mayor amor que predicarle a las personas el Evangelio. Y ese es un verdadero amor, predicarle a las personas si los amás. Punto número 5, me voy a apurar.
Es un, Es un rebelde que necesita reconciliación. pero Dios te ama mucho y tiene un gran plan para tu vida. Esa es la gran mentira, amados, de Satanás. Decirle que Dios lo ama mucho, que está enamorado de él y que venga. No, amado, el hombre que dice necesita reconciliación. ¿Por qué? Está en un estado de rebeldía contra de Dios. Un estado de rebeldía, un estado de anarquía ante la soberanía de Dios, no por falta de pruebas, es que él no quiere, porque el de considerarse pecador de verdad y venir al reino de Dios y sujetarse a su gobierno. Solamente necesitan a Dios cuando tienen una necesidad, todos se acuerdan. Mm. Pero cuando verdaderamente es, o sea, como rey y como señor, no lo tienen, no les interesa. Es verdad, quieren un Salvador, pero no quieren que el Señor reine entre ellos. El mismo pueblo de Dios que dijo, no queremos que éste reine entre nosotros. Que el Señor sea su rey significa que toda su mente, todo su corazón y toda su voluntad tiene que estar bajo él, o sea, bajo el control de él. Y es así como el pecador no quiere saber nada. Por eso que el hombre tiene que ser reconciliado. Creo que en 2 Corintios, yo no me acuerdo, acá no está el texto, pero si no me equivoco, sí, en 2 Corintios 5:19. sí, ese es el ministerio que Hasta el Pablo 21. habla de la reconciliación que nosotros debemos llevar, amados. Y fíjese esta reconciliación. O Colosenses también. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Excelente título, así es. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Escuche, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y acá vemos la reconciliación. El hombre necesita ser reconciliado, estar de nuevo esa reconciliación, esa unión que se perdió por medio del pecado. Y eso solamente se logra, amados, por medio del Señor Jesucristo, por la obra que Él llevó a cabo. Pero es necesario que el hombre se le predique el Evangelio, si no, el hombre nunca, vamos a decir, puede confesar su estado de rebeldía. ¿Qué de rebeldía? Que no quiere saber nada. El hombre no quiere saber nada. Cuando yo le predico a alguien y me dice, no, más allá, no quiero hablar de la elección y la soberanía de Dios, ni nada de esas cosas difíciles. Acá, de que si Dios eligió a alguno y reprobó a otro, todos son responsables ante que Dios haya tomado una elección, es otra cosa. Pero el hombre no quiere saber, el hombre o mujer genérico, no quiere saber nada ante Dios. Por su libre voluntad decide rechazar a Dios. Que Dios de muchos pecadores tome a alguno es otra cosa, pero el hombre es responsable de esto. Es responsable. Por eso que cuando nosotros venimos a Cristo, confesamos que somos pecadores, que estamos mal, queremos estar reconciliados. Yo quiero volver a estar reconciliado. Cuando usted se pelea con alguien y cuando viene, no lo deja pasar así, ¿no? Te tiene que confesar su pecado para estar de nuevo reconciliado con la persona, ¿o no? Yo confieso que estoy mal ante una persona y quiero volver a reconciliarme. Yo quiero reconciliarme con vos, quiero estar bien. Mira, me porté mal, hice estas cosas mal. Eso es lo mismo, lo puede hacer con una persona, pero lo mismo tiene que hacerlo con Dios. Yo busco esa reconciliación, estar en paz, porque Dios está airado. Entonces así, amados, la persona necesita reconciliarse y es por medio del Señor Jesucristo. Vamos si podemos avanzar un poco más, porque creo que son 7 los puntitos, ya terminamos. Me voy apurado en el número 6 es un criminal que necesita justificación. Ahí está. Ahora vamos a entrar en un tema que a algunos les gustan, que es la justificación. La justificación, amados, la justificación. Bueno, algunos saben más o menos qué es la justificación, o sea, nuestra confesión, creo que en el capítulo número 11 habla de la justificación, que es Un acto legal. claro, o sea, es un acto legal donde Dios declara
al hombre, vamos a decir, como si no hubiera cometido pecado, ¿sí? Lo absuelve de sus culpas. Pero esto es importante, ¿eh? Eso, vamos a decir, para estar bien o estar reconciliado ante él, el hombre debe confesar sus pecados. Y es es un veredicto, vamos a decir, un acto legal donde Dios, de alguna forma, para que lo podamos entender, un acto solamente sucede una sola vez, Él lo declara como justo. No que es justo, como justo, ¿por qué lo digo? Aunque es justo, o sea, declarado justo, es como justo, pero porque no es como, no, justo, dice, sos justo, porque no existe nada, entonces te absuelvo. No, como justo porque en base a la obra del Señor Jesucristo. Y es un acto legal, que lo declara justo. O sea, está, vamos a decir, perdonada, la persona absuelto, pero en base a la obra del Señor Jesucristo. ¿eh? Y esto, vamos a decir, es por la obra del Señor Jesucristo. Aquellos que quieran saber, capítulo número 11 de la justificación, que nos habla un poco de esta, vamos a decir, de lo que es la justificación. Entonces, el hombre necesita ¿qué? El hombre necesita ser justificado. El hombre necesita estar bien ante Dios. ¿Cómo lo logra entonces esto? ¿Cómo soluciona si Dios es un Dios santo, pero es un Dios justo? ¿Cómo Dios soluciona este dilema que lo hemos hablado muchas veces? Bueno, es así, tranquila, no. Es así. Dios es un Dios santo y Dios dice que no va, y es un Dios justo. Ahora, si es un Dios justo, ¿cómo va a perdonar? Si Dios perdona al pecador y dice, bueno, pasá por la puerta de atrás, pero yo no te vi, no digas nada. Que sería injusto. Sería injusto. Claro. Pero este hombre ha violado la santidad de Dios. Y Dios dice que no dejará al impío sin su paga. ¿Cómo lo soluciona? Por Cristo. Muy bien. Alguien tiene que pagar. Y por eso que es importante que el pecador tiene, amados, que conocer esto. Tiene que saber por qué Cristo murió. Cristo no es un simple, así que anda. Me molesta, amado, me molesta. Por no decir, me enerva, me molesta cuando presentan a ese Jesús que anda tirando besos y que ama a todos. No, amados. Él murió en nuestro lugar, amados. ¿Cuántas veces usted se aguanta un simple enojo, una ira, y ya se salió fuera de control todo? O imagínese él que cargó todos los pecados y llevó cuando nunca cometió nada, incluso escuchando la voz de Satanás y que le hablaba y lo tentaba en el Getsemaní, en otras partes. ¿Dónde está tu Padre? ¿Por qué está acá? No te hace pasar esto, al mismo Cristo. O allá cuando estaba orando, cuando todo se dormía, estás orando, vas a morir por estos que se duermen ahí, ni siquiera oran. Mostrándonos a nosotros, incluso después de redimido, justificado, como nosotros a veces pecamos, por estos. Imagínense, cuando usted hace un grado, poquitito más, un escalón de santidad, usted ya se ve mejor que el otro hermano y hermana, porque ya parece como que ya está un poquito más cerca de Dios usted. Y lo digo por nosotros, amados. Imagínense, entonces, el hombre es un pecador, vamos a decir, ante Dios, y nacemos totalmente depravados y moralmente así, amados. Que algunos sean más pecadores y otros, mire, yo le voy a decir algo, es un tema que acá con alguien de la mesa he hablado, es decir, los nombres, pero una vez siempre hablábamos temas sobre la persona moral. Una de las personas que están escuchando acá. Y a alguien que yo le hablaba, yo siempre decía lo mismo. ¿Sabes qué? Le decía, es más difícil para mí que una persona moral, que se cree moral, que no comete tantos pecados, crea, aunque Dios le puede dar vida, pero es más fácil que una persona que toma, que fuma, que hace cosas así, que se vea impía, porque él tiene muchos pecados la persona. Y la persona que no comete tantos pecados, o no ha hecho tantas cosas, vamos a decir, o que no se ven por lo menos, pero los cometió pero no se ven, no se ve tan pecadora. Pero amados, ante Dios todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces es importante, el hombre necesita ser justificado ante Dios. Y esto solamente se logra por medio de la obra que Cristo muere en nuestro lugar, o sea, la ira de Dios cae sobre él,
la ira de Dios queda saciada, por eso es importante, Dios está enojado, furioso. Ustedes lo ven en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios que eran un tipo de lo que va a ser Cristo. Y eso cubría, pero no quitaba el pecado. Entonces, por medio de Cristo que cae, la justicia de Dios, y esa justicia, ahora que a nosotros se llama la doble imputación, nuestro pecado se les es pasado a Cristo, Ujú, y la justicia, fíjese, segunda que estamos leyendo ahí, se nos es dada a nosotros. ujú. Cuando creemos, amados. Así Dios soluciona este problema que tenemos. Somos justificados porque Él muere en nuestro lugar. No solo eso, amados, nuestra vida, no solamente la ley demandaba Muerte. la muerte, pero la ley demanda Santa. una vida santa. Y Él también nos otorga eso, amados. Ujú. O sea, posicionalmente no somos santos. Después hay una santificación que Él nos va sacando a lo largo de nuestra vida, nos va sacando del pecado. O sea, nos va liberando. No es que ojalá sucediera así como la justificación. Si usted muere una vez que ser justificado a los 5 minutos, como el de la cruz, se va al cielo. Pero eso no significa que usted puede seguir viviendo. Hay un proceso, que eso se llama va limpiando el Señor. ¿Sí? Bueno, esa santificación, lo que conocemos como progresiva, va limpiando. Y después hay una redención, que es una redención que nos compra ahora, pero hay una redención que se llama redención final. Y eso se llama liberación total del pecado, pero eso va a suceder totalmente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ujú. Pero amado, todas estas cosas usted la tiene que saber. Tiene que saber porque el hombre vamos a decir, es un deudor ante Dios, es un delincuente. O sea, acá alguien conoce ese rápido, en Mateo cuando el hombre, Dios le perdona una deuda que no podía pagar, ¿se Ujú. acuerdan? Ese es un Sí. pecador. Y él sale y lo agarra al otro del Ujú. cuello y dice, me debes esto. Bueno, así es, para que puedan entender. El hombre es un deudor ante Dios. Tiene una cuota, ya primero tiene una cuota de su padre viejo, Adán, que le debía un montón, algo que no se puede pagar. Pero no solo eso, sino que él se hace más deudor todavía, como usted tenga una deuda de algo, y con préstamos y lo que sea, y tarjetas, se endeuda más. Y usted se hace más deudor de la deuda que tenía así. Y no la va a poder nunca pagar en su vida. A menos que Ujú. alguien venga y pague eso en su lugar. Entonces es importante que podamos entender ese concepto. El hombre necesita ser justificado. Ujú. Y es así. Así que vamos a pasar a... ya terminamos. Solamente falta la conclusión, ¿no? Sí, el punto número 7. Bueno, el punto número 7. ¿Uno quiere leerlo? Es un deudor que necesita perdón. De ahí así. ¿Alguien quiere opinar algo de esto? Sí, lo que quiere decir es que el hombre no tiene cómo pagar lo que estaba hablando ahorita el pastor, Ah, esa sí. deuda grande, ya había hablado Sí, sobre sí, eso. sí. No Es me di una cuenta que te deuda, hablaba en este punto. Porque como sí, que es el evangelio, uno lo claro. habla. No me di cuenta que estaba ahí Entonces atrás. no tenemos cómo pagar esa deuda. Sí, claro, estaba ahí atrás, ¿verdad? Me adelanté. Sí, sí. Es así, como dice la parte del libro texto. Él no puede pagar esta deuda. Entonces, lo que hace es, tiene que sujetarse a lo que Dios dice, ¿no? Que la única forma de recibir perdón, y para recibir perdón, escucha, amado, el orgullo, las personas no quieren reconocer esto. Las personas, estamos hablando afuera, que lo estamos la hermana Diana y la hermana Carolina. La hermana Carolina estaba contando, la hablo por ella porque habla poco, pero la hermana Carolina estaba contando, eh, ahí detrás de las cámaras, no, detrás de la grabación, que había una persona, no voy a decir nombre, de esos del círculo de los pentecostales, se llaman así, pentecostales, que decía, yo perdono a Dios. Algo así, ¿no? Ujú. Amado, ¿cómo va a decir yo perdono a Dios? Eso es la misma voz de Satanás, amado. Pero sí, es verdad, a mí una vez me dijeron eso, ¿Sí? sí, y yo hice oración pidiendo, o sea, perdonando a Dios. No, no, ¿en serio? Sí, Pero porque me se dijeron, reemprendiste de eso, ¿no? claro, porque me dijeron que yo estaba muy herida y muy dolida, entonces que como Dios había permitido todas esas cosas, yo debía perdonar a Dios por haber dejado que esas cosas sucedieran. Es Eso una- fue hace mucho, me supongo. hace muchísimos años, entonces fue así. Yo hice una oración diciéndole al Señor que yo lo perdonaba por todo lo que me había hecho. Ay, no. Entonces me llamó la atención cuando la hermanita dijo, porque es así Ujú. lo que enseñan.
Amados, lo cierto es que el hombre ha ofendido a Dios y necesita que Dios le perdone. ¿Sí? ¿Puede llamar así? Que Dios le perdone de sus pecados. ¿Eh? Ahora, ¿dónde ha provisto Dios ese perdón? ¿Mm? Es cuando, por medio de la obra, Redentora de Cristo. claro que ahí nuestros pecados son perdonados. Por eso que el hombre debe considerar todo esto. ¿Mm? Él pagó o saldó, vamos a decir, esa deuda. Cuando él murió, creo que en Juan, no sé si está acá, pero en Juan 19, no, acá no está. Pero él dijo, creo que en el versículo número 30, por ahí, por acá no está, pero creo que dijo algo como, todo está cumplido, dijo. O sea, teta la está. ¿Sabes qué significa eso? Todo está pagado. Todo está pagado, Padre. Se pagó todo. Él vino a hacer eso, amado. Vino a pagar. Por eso el hombre debe entender que es un deudor, le debe. Y usted crea o no lo crea, se va a parar dentro del tribunal del Señor, de Dios, a rendir cuenta por cada cosa. Si no hay alguien que haya pagado y saldado esa deuda, todo lo que usted ha hecho, hay una consecuencia que es el infierno, amados. Por eso que se trata de verdad, cuando a mí vino el evangelio, que le digo el evangelio de la gracia, ¿usted cree que yo tuve miedo? Porque yo ni me acuerdo si ese hombre habló del infierno, se lo puedo asegurar. Yo no le tuve miedo al infierno. No le tengo miedo al infierno. ¿Sabe que le tuve miedo y dolor? Que ese hombre decía que yo le había ofendido, que yo era pecador ante él. Eso me dolió, amado. ¿Y usted cree que yo lo sentí porque... no, porque él puso eso dentro mío. Amado, él tomó lo vil del mundo. Un hombre pendenciero, un hombre que tomaba, un hombre que andaba escuchando heavy metal. Por ahí, perdido, cantando Camino al Infierno. Y otras cosas, amado. Y eso me dolió. Eso puso él. Ese dolor que yo le había ofendido, que era pecador. Ahora si usted tiene miedo del infierno y eso, amado, no ha pasado nada con usted. Debemos entender eso, lo que hizo el Señor Jesucristo. Y amados, si usted quiere llevar el Evangelio, para ir porque de esto hay otra parte número 4, que es los requisitos para llevar el Evangelio. Esta fue la parte número 1, podríamos decirle, si le podemos poner el título, requisito para el evangelismo personal, parte número 1, podríamos decir. Vamos a considerar entonces a grandes rasgos. Primero, no le voy a tocar todos los puntos, pero sí uno, tener la seguridad propia de la salvación. Ahora yo le hago la pregunta, todas estas cosas que hablamos de los pecadores, amado, ¿usted le ha pasado esto a usted? ¿Tiene la convicción de la salvación? ¿Usted se ha condensado que totalmente un hombre o una mujer totalmente depravada? ¿O comete ciertos pecadillos nada más que no pasa nada? ¿Usted no se ve totalmente depravado alguna vez? ¿Usted se ha considerado que está muerto, delito en pecado? ¿O que dijo, no, tuvo un par de pecados? Porque eso es negar totalmente el pecado original, lo que sucedió. Un arminiano niega totalmente el pecado original, ¿sabía, no? Dice que lo afectó parcialmente nada más. Pero no es así. Está negando una doctrina vital de las Escrituras. Eso es grave lo que hace el arminiano. Decir que no le afectó tanto. Que hay algo que puede decidir. Entonces, si usted no se considera totalmente muerto, que el pecado lo afectó, que necesita la regeneración, que usted cree que una simple oración se puede regenerar. No es, amado, no ha nacido de nuevo. No puede llevar un evangelio así, todos los puntos que vimos. No es por una oración de entrega o algo de voluntad humana. Usted estaba perdido. Amado, ¿alguien usted le predicó? ¿Alguien le llevó el evangelio? ¿Alguien se interesó por usted? Porque usted, no lo puedo asegurar, usted por usted propio nunca iba a buscar el evangelio. Es más, le iba a decir algo, rechazaba el evangelio. Usted estuvo perdido, usted le tuvo que buscar a alguien tuvo que tirar la mano, alguien le tuvo que alumbrar la conciencia. Entonces, para llevar el evangelio tiene que haber pasado eso. Usted tuvo que haber reconocido que era un esclavo y quizás está luchando con ciertos pecados ahora, pero tiene que mirar atrás y decir, yo fui un esclavo.
de tal cosa. Si no ha pasado esto, sigue esclavo, todavía no pasó nada, amados. Simplemente tiene información en su mente. Estaba ciego antes, su mente fue iluminada. Porque si sucedió estas cosas, usted tiene que llevar el evangelio a las personas, por lo menos hablarles. Usted estaba rebelde. ¿Cuántas veces le llegó el evangelio a las personas? Usted le ha predicado a personas como yo, vez tras vez, 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 y no quiero saber nada con el evangelio. Eso es un rebelde, amados. O una persona que quizás no sea así, pero se calla y dice, sí, gracias, sí, yo sí me lo necesito. Y algunos no son tan rebeldes de boca, pero uno le predica y no quieren saber nada. Eso es rebeldía ante que Dios, amados, escuche, Dios mismo de alguna forma está estirando, como dice Corintios, la mano por medio de nosotros, ofreciendo. Se imagina a Dios extendiendo ahora la mano de misericordia por medio de quien le está hablando. Antes de que llegue ese día, yo voy a estar parado ahí, y si usted está escuchando eso, amado, mayor condenación para lo que ha escuchado, porque usted es un rebelde, rechazó el mensaje de salvación, entonces necesita ser reconciliado, necesita ser justificado, es un deudor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, usted con una simple oración no va a ser salvo, pero ahí donde está usted puede pedirle al Señor que perdone sus pecados. Eso no le va a salvar. Yo no estoy diciendo que esta oración le va a salvar, pero usted reconozca, de verdad, pídale al Señor, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, envíe su Santo Espíritu. Acuda al Señor, reconózcase que es pecador, como dice a mí el pecador. Usted necesita un Salvador y es Cristo. Para eso usted debe ver su condición, que Dios es un Dios santo, un Dios justo. Usted nació bajo la ira. Acuda al Señor Jesucristo y será salvo. Confiese, arrepiéntase de sus pecados, confiésele al Señor sus pecados, pídale al Señor le salva, confíe en la obra de redención que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Si alguno tiene alguna duda, puede, no sé si hay algún medio ahí con las grabaciones, puede escribirme al teléfono ahí y con gusto le seguiré predicando el Evangelio. Bueno, Padre, vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver una hora sobre este evangelismo personal que teníamos hace 2 o 3 domingos atrasados, Señor. Le agradecemos, Señor, porque muchos de nosotros vimos todas estas cosas en nosotros. Nos hizo ver, Señor, nuestra condición como usted nos trajo, Señor. Ahora le pedimos, Señor, que le podemos llevar este evangelio a otras personas, Señor. Nosotros debemos ser responsables de estos. De verdad, si hemos creído, debemos hablar. Le agradecemos todas estas cosas en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Decimos amén. 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 Muchas gracias por el estudio, pastor. Gloria a Dios.